Bueno, hola chicos. En este vídeo lo que quiero que analicemos es algún ejemplo de problema de inferencia. Vamos a intentar ver uno en el que intervengan variables, es decir, donde haya que estimar la media, y otro donde se trabaje con porcentajes, ¿no? Con proporciones, se llama una proporción, que a fin de cuentas es un porcentaje, ¿vale? Eh, mm, Alguno de vosotros me decía que había un poco dudas con respecto al nivel de confianza. Normalmente en los problemas de selectividad es raro que te pidan calcular el nivel de confianza, te lo suelen dar, ¿vale? Pero en alguna ocasión sí piden que lo calcules. Entonces, como parece que ahí hay dudas, he estado buscando en los ejemplos que hay en los apuntes y en principio no hay ninguno donde te pida el nivel de confianza. Pero vamos a utilizar un ejemplo de los apuntes donde yo añadiré lo de calcular el nivel de confianza, que es una cosa que con los datos que aporta el problema se puede trabajar perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, coged los apuntes y en la página 155 vamos a hacer el ejercicio 42, que nos sirve como ejemplo de problema de inferencia en el que interviene una variable y entonces lo que se pretende es estimar la media. ¿De acuerdo? Si alguien no lo tiene, que lo coja, para el vídeo un momento y coja, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que hacer siempre con un problema, cualquier problema, y por supuesto con los problemas de inferencia, es leerlo despacio para detectar los datos que son importantes. Vamos a leerlo. El problema dice: una panadería produce barras de pan cuya longitud, medida en centímetros, sigue una distribución normal con una desviación típica de 5 centímetros. Esos son los datos. Después viene apartado A, apartado B y tal. Bien, ¿qué nos dice este enunciado? Pues este enunciado primero nos está diciendo que estamos trabajando con una variable estadística que es la longitud de las barras de pan. Bien, que esa variable estadística sigue una distribución normal y que la desviación típica de esa variable es de 5 centímetros. No nos dan la media, es lo normal. Lo normal es que en un problema de inferencia nosotros desconozcamos cuál es la media de la población o desconozcamos cuál es la proporción según lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque lo que se trata es, si yo no sé cuál es la media de la población, voy a estudiar una muestra y el resultado de la muestra me sirve como una idea de cómo tiene que ser el resultado de la población. La idea es estimar la media de la población. Luego, la media de la población no se suele conocer, ¿vale? Lo normal es que el dato que se aporte en los problemas sea normalmente la media de la muestra. ¿Bien? Bueno, pues hecha esta salvedad, hemos leído el enunciado, apuntamos los datos importantes que serían: tengo una variable X, que es la longitud medida en centímetros, la longitud medida en centímetros, que además me dice que es una distribución normal. Ya sabéis que para poder aplicar todas las fórmulas que hemos visto, se requiere o que la variable sea normal o que la n sea mayor o igual que 30. Si la variable es normal, da igual la n, ¿vale? En este caso, como la variable es normal, daría igual la n. Pertenece a una normal donde la media no se conoce, como la media de la población no se conoce, pues la pongo mu. Y la desviación típica, que sí se conoce, 5. ¿De acuerdo? Ese es el dato, digamos, general del problema. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos esto, ya sabemos que vamos a poder usar la fórmula sin ningún problema, puesto que la variable es normal. Entonces, independientemente de que la n sea mayor que 30 o menor que 30, voy a poder usar la fórmula. ¿Bien? A ver qué pide. Dice el apartado A. A partir de una muestra de 100 barras de pan, se ha calculado el intervalo de confianza para la media poblacional, resultando ser 31,2, 33,4. Halle la media muestral y el error de estimación, ¿vale? La media y el error nos piden. Yo añado. Y vamos a calcular el nivel de confianza, porque decíais que había dudas de cómo obtener el nivel de confianza. Es lo normal. Si yo te doy el intervalo, lo que te puedo pedir es la media, que sería el valor central, el error, que es la mitad del intervalo, y el nivel de confianza con el que está calculado ese intervalo, que ahí no lo pide, pero podría haberlo pedido. ¿Vale? Bien, vamos a anotar los datos del apartado A. Dice el apartado A. La n, en este caso era 100. 100 barras.
Es decir, yo voy a coger una muestra de 100 barras. Con esa muestra de 100 barras, yo he obtenido un intervalo para la media de la población, es decir, que la media de la población está en ese intervalo que me dan, 31,2, 33,4. ¿Correcto? Bien. La media de la población yo no la conozco, pero después de hacer mi estudio con la muestra, resulta que me sale que la media de la población estará entre 31,2 y 33,4. ¿Vale? Ese será su valor aproximado. Y eso se da con un nivel de confianza, que no nos lo dicen, pero que nosotros podemos calcular. ¿De acuerdo? ¿Qué nivel de confianza? ¿Será del 90, del 89, del 95? ¿Será alto, será bajo? ¿Vale? Eso también se puede determinar. En el apartado me piden que calcule la media de la muestra, es decir, la X con la barra, y que calcule el error de estimación. En este caso sería la E. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo se calcula eso? En los intervalos, la estructura del intervalo es así. Bueno, aquí el valor central es la media de la muestra, y ahora, restando el error, o sumando el error, sale lo que sería el intervalo, ¿vale? O sea, 31,2 es el resultado de a la media de la muestra quitarle el error. Y 33,4 es el resultado de a la media de la muestra sumarle el error. ¿Qué pasa con esto? Pues que la media de la muestra está en medio. Es decir, si yo quiero calcular la media de la muestra, ¿cuál es? La X con la barrita, ¿cuál es? Pues el valor central. ¿Y cómo se calcula un valor central? Pues haciendo la media, sumo y divido entre 2. Entonces, si yo sumo 31,2 más 33,4, sumo eso, y me sale 64,6. Si 64,6 lo divido entre 2, me sale 32,3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, ¿y el error? ¿Cuál sería el error? Vamos a calcular el error. El error hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, como el error es la mitad del intervalo, es lo que se suma, lo que se resta para acá o lo que se suma para allá, la mitad del intervalo. Una forma es calcular la longitud del intervalo, que es restar, y esa resta la divido entre 2. En vez de sumar, resto. ¿Vale? 33,4 menos 31,2 es 2,2. Si 2,2 lo divido entre 2 me sale 1,1. Es una forma de obtener el error. O sea, a partir del intervalo siempre se puede calcular el valor central, que sería la media, en este caso de la muestra, que es lo normal, que sea la media de la muestra, y la mitad del intervalo me da el error. ¿Se podría determinar el error de otra manera? Hombre, pues sí. Si yo sé que en el centro está 32,3 y en el extremo de abajo 31,2, si a este le resto de esto me sale el error también. 32,3 menos 31,2, 1,1. También, si al extremo superior le quito el del centro, también me da el error. 33,4 menos 32, 1,1. Es decir, el error hay varias formas de hacerlo. Eso es lo que pide el apartado A. Más fácil, imposible. ¿Vale? Añado yo, que era la duda vuestra. ¿Y cuál es el nivel de confianza? Esta estimación de que la media de la población estará entre 31,2 y 33,4, ¿con qué nivel de confianza se ha trabajado? Es decir, ¿tengo yo garantías de que eso va a ser verdad? Bien, pues para hacer eso necesitaría el nivel de confianza. ¿Cómo se obtiene el nivel de confianza? El nivel de confianza está asociado a un valor z de la normal 0,1, que llamamos z alfa partido por 2. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es calcular z alfa partido por 2. ¿Y dónde se encuentra z alfa partido por 2? En todas las fórmulas que nosotros hemos manejado, el z alfa partido por 2 está en la fórmula del error. Entonces, yo me voy a la fórmula del error, que es z alfa partido por 2, sigma partido por la raíz de n. Ese es el error, en el caso de que la variable haya una variable y estemos estimando la media. Sustituyo y despejo el z alfa partido por 2. Si yo sustituyo me queda 1,1 es el error. El z alfa partido por 2 no lo conozco. El sigma era dato inicial, 5. Y el n era 100. La raíz de 100 es 10. Entonces tengo esto. 5 entre 10, 0,5.
Si despejo z alfa partido por 2, me quedará 1 con 1 dividido entre 0,5. 1 con 1 dividido entre 0,5 es 2 con 2. Entonces, me sale que z alfa partido por 2 es 2 con 2. Eso es un despeje sencillo. Bien. La cuestión, ¿cómo calculo yo ahora el nivel de confianza a partir del z alfa partido por 2? Aquí es donde interviene la tabla de la distribución normal. Vamos a coger la tabla de la distribución. Si observamos la tabla de la distribución normal, aquí aparecen una serie de valores, tanto en la primera columna como en la primera fila, que son los valores de z. Z alfa partido por 2. Este es un valor de los bordes. Aquí está la décima y aquí están las centésimas. Y después aquí en medio, hay probabilidades, que son los valores que llamamos F mayúsculas, F de Z, ¿vale? Esos F de Z son estos valores de aquí que son probabilidades. Las probabilidades son los niveles de confianza, ¿eh? Una vez que tenemos el Z alfa partido por 2, hay una relación clarísima entre el Z alfa partido por 2 y el nivel de confianza. ¿Por qué? Porque hago un dibujo en chiquito. Esto es el nivel de confianza. Aquí está el Z alfa partido por 2 y aquí está menos Z alfa partido por 2. Bien. Y esta probabilidad es lo que nosotros llamamos nivel de confianza. Esa probabilidad se suele llamar P, pero para no confundirla con la P de cuando se trabaja la proporcionalidad y tal, ¿no? Las proporciones, pues para no confundirla, en vez de P se utiliza el contrario de P, que sería alfa. Si esto es 0,8, el contrario es 0,2, ¿vale? Entonces, ese alfa se reparte en dos trozos, que son este sobrante y este. Luego, cada trozo es alfa partido por 2. Eso es alfa partido por 2. Y para acá, para abajo, hay alfa partido por 2. Esto es el nivel de confianza y el sobrante es alfa. Alfa es el sobrante. O sea que si alfa es 0,1, el nivel de confianza es 0,9. Si alfa es 0,2, el nivel de confianza es 0,8. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si yo calculo la probabilidad que hay en la tabla, porque en la tabla ya sabéis que las probabilidades que dan las áreas son desde valores de z positivos hacia abajo. Si yo calculo en la tabla el valor que corresponde al 2,2, me vengo aquí, busco el 2,2 y me encuentro que la probabilidad del 2,2 es 2,2, 0,9868. ¿De acuerdo? Esa es F de z alfa partido por 2 es F del 2,2, que sería 0,9868. Y resulta que el área de aquí para abajo, ¿cuánto es? Pues eso es el total del área, que es 1, menos el alfa partido por 2. 1 menos alfa partido por 2. Esto es una fórmula que todos podéis saber, o si no, deducir, como yo he hecho, ¿vale? Si el valor que me da la tabla es 1 menos alfa partido por 2, de ahí puedo yo despejar alfa partido por 2. Porque alfa partido por 2 sería, aquí, 1 menos f. Luego 1 menos el f que me lo da la tabla. Que la tabla me ha dicho que era, ya no me acuerdo, 0,9868. Pues 1 menos 0,9868. Es decir, la mitad de alfa, este cachito, es 1 menos 0,9868. 1 menos 0,9868 es 0,0132. Y eso es alfa partido por 2. ¿Cuánto es alfa? Pues el doble. ¿Vale? Entonces, alfa partido por 2 sería 0,0132. Si al 1 le quito 0,9868, me queda 0,0132. Y eso es alfa partido por 2. Por lo cual, alfa es 1 menos eso. O sea, perdón, el doble de eso. El doble de eso. El doble de esto, que es 0,0264. Esto es alfa. ¿Correcto? Pero alfa no es el nivel de confianza. El nivel de confianza es justo lo contrario. Pues entonces, si alfa es 0,0264, el nivel de confianza, ¿cuál será? Pues será 0,9736. Es el nivel de confianza. 0,9736.
Luego el 97,36% nivel de confianza. ¿Se ve? No lo suelen pedir. Yo creo que no lo suelen pedir por lo que pasa siempre en selectividad, que parece como que el alumno no es capaz de razonar y entonces, pues, esto es un razonamiento de lo más sencillo, ¿vale? Entonces, repito el razonamiento para que quede claro. Si me piden el nivel de confianza, yo lo primero que tengo que hacer es calcular el Z alfa partido por 2. ¿Cómo? Pues lo saco del error. Espejo en el error y me sale el Z alfa partido por 2. Una vez que tengo el Z alfa partido por 2, yo sé que su F, es decir, el valor que me asigna la tabla, es 1 menos la mitad de alfa. De ahí despejo la mitad de alfa. Y una vez que he calculado la mitad de alfa, lo multiplico por 2 y ya tengo alfa. Y ahora, sabiendo alfa, pues el contrario es el nivel de confianza. ¿Se ve? Bien. Bueno, vámonos ahora al apartado B. Voy a dejar aquí la tabla por si me hace falta. Borro esto. Esto, como si os fijáis, quitamos esto, que es lo que yo he añadido. Lo que pedía selectividad era un regalito. ¿Bien? Por eso yo digo que esta parte de cara a selectividad es muy interesante porque estos son puntos prácticamente seguros, es que son ejercicios muy sencillos. ¿Vale? Vamos a ver el apartado B. Borro esto. Bien. Dice, para un nivel de confianza del 96%, para una alfa, dice, un nivel de confianza del 96%. Si el nivel de confianza es 96%, alfa, ¿cuál es? El 4%, ¿vale? 0,04. Para un alfa de 0,04, halle el tamaño muestral mínimo para que el error de estimación máximo sea de 1,5. El error tiene que ser 1,5 y me pide que calcule n. Eso sí es muy habitual en selectividad, que te den datos para que tú calcules la n. ¿Cómo se calcula la n? Pues para calcular la n hay que despejarla. ¿De dónde se despeja la n? Pues de dónde está. ¿Y la n dónde está? Pues la n está en la fórmula del error, ¿vale? Entonces, igual que antes, cojo la fórmula del error y voy sustituyendo. Tengo la fórmula del error. Z alfa partido por 2, sigma partido por la raíz de n. ¿Vale? Esta es la fórmula del error. Para poder despejar n necesito conocer el error. Lo tengo. Necesito conocer el Z alfa partido por 2. No lo tengo, pero me dan el nivel de confianza y de ahí lo puedo sacar. ¿Bien? Y la sigma, que la tengo como dato desde el principio. ¿Bien? Por lo cual, lo único que tendría es primero que calcular Z alfa partido por 2 y una vez calculado Z alfa partido por 2, pues ya despejarla. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el Z alfa partido por 2 a partir del nivel de confianza? El problema contrario al de antes. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Fijaos. Yo sé que F de Z alfa partido por 2 es 1 menos la mitad de alfa. Como la mitad de alfa es 0,02, 1 menos 0,02 es 0,98. ¿De acuerdo? La mitad de alfa es 0,02. 1 menos alfa partido por 2 sería 0,98. ¿Alguna pega? Bien. Bueno, una vez que yo sé cuánto tiene que valer el F, cojo y busco el F. ¿Dónde está el F en la tabla? En la tabla, el borde es la Z. Es decir, este valor de Z está en el borde. Y el valor de F, esto que es un valor de F, tiene que estar aquí. Luego yo me cojo esos numeritos y busco el 0,98. Es fácil de buscar porque están por orden, de menor a mayor. Entonces voy buscando 0,9788, 0,9798, me encuentro, y el 0,9803. O sea, me encuentro el 0,9798, que está a 2/10 milésimas, y el 0,9803, que se pasa en 3. Pues el que está más cerca. El que está más cerca es el 0,9798, que corresponde al 2,05, ¿vale? Pues esto me está diciendo a mí que Z alfa partido por 2 es 2,05.
Otra opción es, como uno se queda 2 por abajo y el otro 3 por arriba, están casi en la mitad, pues coger el valor central también sería correcto. En vez de decir 2,05, pues voy a coger 2,055, que es el que está entre el 2,05 y el 2,06. Bien, también sería correcto. Pero normalmente, cuando el número que yo busco no sale exacto, sino que hay uno que se queda por abajo y otro por arriba, se coge el que esté más cerca, normalmente, ¿vale? En este caso, pues, lo normal sería coger el 2,05. Bien. Bueno, ya tengo el Z alfa partido por 2. A partir de ahí, yo ya puedo sustituir en la fórmula del error y me queda el error, que es 1,5, será igual al Z alfa partido por 2, que es 2,05, 5 partido por la raíz de n. Al sustituir, tengo todo menos raíz de n. Y de ahí que despejar raíz de n. ¿Cómo se despeja? Hombre, pues esta raíz de n que está multiplicando, este miembro estará, esa que está dividiendo, en este miembro estará multiplicando. Luego aquí vendrá raíz de n. Multiplicando. Y este 1,5 que estaría multiplicando aquí, pues tendrá que dividir en este lado. Con lo cual me queda 2,05 por 5, este por este arriba, y este que entraría dividiendo 1,5. Despejo la n. La raíz de n, perdón. Calculo eso, cojo mi calculadora y digo, a ver, 2,05 por 5 entre 1,5. Y eso me sale 6,83, ¿vale? 6,83 y pico, ¿no? Periódico. Tal cual está, sale más exacto. Si pongo 6,83, si los dejo todos los decimales, sale más exacto. Tal como está ahí. Ahora tengo que calcular n. ¿Cómo se calcula n? Pues para calcular n habrá que elevar al cuadrado. Pues entonces, tal como está aquí, le doy al cuadrado y me sale 46,69. Y pico. Bien, es decir, la n sería de 46,69 y pico. Pero en una muestra no se pueden coger 46,69, o se cogen 46 o se cogen 47. ¿Qué se coge? Pues en la muestra, para garantizar el error, siempre hay que coger más. Si coges menos del tamaño, puede que el error ya no funcione bien. Entonces, tú no puedes coger 46 porque estás cogiendo menos. Tienes que coger siempre más. Luego, como mínimo, tendrías que coger el valor 47. ¿Vale? ¿Qué te pide el ejercicio? Dice, halla el tamaño muestral mínimo. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la muestra? 46, no, 47. Entonces, pondría el tamaño mínimo es 47. ¿Correcto? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de problema típico de inferencia. Además, este ejemplo que yo he buscado es el ejemplo donde casi es más difícil, que es muy fácil. Pues un ejemplo de problema de inferencia típico de selectividad y típico como los que voy a poner yo en el examen de inferencia donde aparece una variable que sigue una distribución normal y lo que se trata es de estimarla. ¿Correcto? Vamos a dejar el vídeo aquí, porque si meto el otro ejemplo en el mismo vídeo se puede alargar mucho, ¿vale? Entonces voy a cortar y ahora os pondré otro con un ejemplo de proporciones, para trabajar las proporciones.